Muy bien, estamos en vivo a través de la cuenta de Facebook del SIGA. Podemos dar inicio. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del Seminario Interinstitucional La Revolución Verde en América Latina. A nombre de mis colegas coordinadores, Diana Méndez y Alfredo Pureco, del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, Nezahualcóyotl Gutiérrez del Colegio Mexiquense y del mío propio, Pedro Urquijo, servidor. Les estamos muy agradecidos de que nos sigan acompañando en esta actividad académica. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Fernando Quesada, quien nos trasladará a la experiencia chilena en esta ocasión. El título de su presentación es El nodo chileno de la Green Revolution, el papel de la Fundación Rockefeller en la modernización agrícola en Chile de los años de 1943-1970. Los comentarios de la presentación del doctor Quesada correrán a cargo del doctor Nicolás Couby de Flaxo, Ecuador, en Quito. Voy a hacer una breve presentación curricular del doctor Quesada y después le daré paso a su presentación. El doctor Quesada es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y es investigador del CONICET, y también es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha realizado diversas estancias de investigación, entre las que destaca su visita al archivo de la Fundación Rockefeller en Nueva York en el año 2013, y también tiene una estancia postdoctoral en la New York University, NYU, bajo la dirección de Thomas Bender. Entre sus líneas de investigación sobresale el estudio de la presencia de la filantropía estadounidense en América Latina, particularmente de la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y la Fundación Guggenheim. De estas organizaciones ha abordado su relación con la generación de patrones de autonomía y dependencia académica y su conexión con la Revolución Verde y los programas de becas. Su tesis doctoral fue publicada en el año 2015 por la Universidad Nacional de Cuyo, bajo el título La Universidad Desconocida, el Convenio Universidad de Chile, Universidad de California y la Fundación Ford. Muchas gracias, Fernando, por aceptar la invitación. Muchas gracias por tu gentil presentación. Y sin más preámbulo, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, a Diana principalmente, a Diana Méndez Rojas, con la que hemos entablado una relación académica muy, muy interesante y muy productiva, como se puede ver en este seminario, y bueno, lo que va a terminar este seminario, que va a ser una especie de publicación en forma de libro. Así que quería comentarles el tema este de mi ponencia y decirles rápidamente que yo con este tema me encontré básicamente el tema de la Green Revolution, porque no es un tema específico de mi investigación, como lo dijo Pedro recién en la presentación. Mi gran tema de investigación son los programas de becas de la Fundación Rockefeller, de Guggenheim, de la Fundación Ford, de la Comisión Fulbright. Pero en el archivo de la Fundación Rockefeller, buscando a todos los becarios de esta agencia filantrópica, me encontré cada vez más con archivos cada vez más interesantes sobre la agricultura, ya por el año 2013, y comencé a interesarme en este tema, el que había oído, pero no tenía una serie de elementos reflexivos o teóricos, porque comencé a constatar algunos aspectos cuando iba viendo este tema, y cada vez me interesaba más sobre este aspecto de la Green Revolution. En primer lugar, de estas primeras constataciones que tuve, fue que existían muy pocos estudios sobre la historia de la agricultura chilena que mencionaban al proyecto agrícola chileno que fue desarrollado por el Estado de Chile y la Fundación Rockefeller. Es decir, a diferencia del programa agrícola mexicano que dio inicio a la Revolución Verde, como se ha estudiado tan ampliamente el caso mexicano, el caso de Centroamérica o también el caso de Colombia,
no habían estudios específicos sobre el tema, y me llamaba la atención esta inexistencia de documentos, de trabajos teóricos, de trabajos reflexivos, y sí algunas menciones en algunas historias de la agricultura, menciones muy menores. Entonces, dije, bueno, voy a emprender un trabajo de este tipo exploratorio para ver qué se puede aportar, ya que no hay nada escrito sobre esto. Incluso tendría que llegar a forzar un poco la interpretación sobre estos temas, porque no existía nada de qué agarrarme. Como buen historiador nos agarramos de alguna bibliografía, principalmente de archivos, pero siempre nos vamos guiando en los trabajos exploratorios a partir de determinada bibliografía. Y no existía nada de este gran proyecto. Entonces ahí comencé a interesarme y empecé a ver algunos elementos muy interesantes que lo unían con otras investigaciones que yo había estado desarrollando en el caso de la Fundación Ford, de las becas de la Fundación Ford, el programa entre Chile y California, con el programa Guggenheim especialmente, y sí, muy concretamente con la Rockefeller. Entonces se cruzaban muchos de estos temas, entonces comencé a interesarme por la cuestión agrícola. Como se imaginarán, me tuve que sentar a estudiar muchas cuestiones de agricultura, de ciencias agrarias, de lo que era la hibridación de semillas, de todo lo que era una serie de elementos de una disciplina específica como las ciencias agrarias que no me las había brindado mi formación histórica. Pero lo que puedo sintetizar básicamente sobre el programa agrícola chileno, que fue así como se lo denominó al programa agrícola, para darle solamente unos lineamientos y empezar a reflexionar sobre este tema, es que fue un programa de modernización agrícola que se desarrolló entre 1955 y 1968 por el Estado chileno y específicamente por el Ministerio de Agricultura y la Fundación Rockefeller, que estuvo concentrado en que la investigación de dos vegetales específicos. El programa se caracterizó por la investigación en dos programas específicos, el trigo y las forrajeras. En primer lugar, se había estado hablando también de desarrollar el programa del maíz, un programa en investigación muy serio del maíz, pero habían existido algunos desencuentros, podríamos decir, entre el Estado chileno y la Fundación Rockefeller para desarrollar la investigación del maíz. Entonces, finalmente, nunca se incorporó como un programa específico y sí lo siguieron desarrollando en las estaciones experimentales del Ministerio de Agricultura. Otra cosa importante que me decían los documentos y que lo hablaban de manera temprana, los primeros documentos sobre las ciencias agrícolas datan de 1942. Y lo primero que hablaban los documentos y mencionaban era que Chile había sido pensado como un tercer nodo o un tercer área experimental de lo que la Fundación Rockefeller ya estaba desarrollando, ya había comenzado en México y luego en Colombia. Es decir, se estaba pensando como una tercera área experimental con posibilidades de nuevos climas, de nuevos suelos, de diferentes los suelos y los climas a lo que era el programa en Centroamérica, en Colombia y también en México. Es decir, ya se pensaba como una red de manera muy temprana. Y que el otro aspecto que se podría mencionar de este programa agrícola es que en términos de modernización de las ciencias agrícolas fue mucho más amplio esto, es decir, desde el momento que ya lo pensaron 13 años antes de comenzar el programa. ¿Y por qué comenzó tan tarde esto? Los documentos dicen que, bueno, comenzó tarde este programa, como les decía, desde 1942 ya refieren los documentos que Chile iba a ser un área importante de experimentación para la Rockefeller, en un entramado de nodos, podríamos decir, entre todas las estaciones experimentales de Estados Unidos y la gran formación de las universidades, el nodo mexicano, que era el más importante en la década del 40, al principio de la década del 40, en el año 1943, que es cuando se inicia, después Colombia, y en tercer lugar Chile. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué comenzó de manera tan tarde, en 1955? Hubieron muchos desencuentros entre el Estado chileno y la Rockefeller,
principalmente por los cambios bruscos que sufría el Ministerio de Agricultura chileno. Fueron cambios bastante bruscos, no tanto en la cartera, sino en las personas que dirigían la cartera. Era un ministerio muy político, era una herramienta de muchos partidos políticos y también de sectores muy interesados como los terratenientes y los grandes productores. Entonces hubieron muchos desencuentros. Por eso recién comienza en 1955 el programa. Y se extiende hasta 1968, 69, podríamos decir. Y ya se retira el programa cuando la Fundación Rockefeller se retira del país. Vamos a ver si tenemos un poco más de tiempo para hablar de esto, de por qué se retira. Se retira en un año muy particular, que es 1970. Que todos lo podríamos ver como el año de llegada al poder de Salvador Allende, una fundación que era muy resistente a los proyectos socialistas en la región, pero no solamente por eso. Pero ya vamos a volver a esto. Lo que a mí me mencionaba, que no había sido solamente el programa lo importante, el programa agrícola desarrollado entre la Oficina de Estudios Especiales de la Rockefeller y el Estado chileno, sino que había existido un proyecto mucho más amplio de modernización, que incluía que sus subsidios internacionales para el desarrollo de la investigación, no solamente al Estado y a las estaciones experimentales del Estado, sino también a universidades públicas y privadas que tenían carreras de ingeniería agronómica y medicina veterinaria. También la construcción de estaciones experimentales del Estado y de las universidades. La actual estación experimental central que tiene Chile es un proyecto que fue desarrollado en el marco de este programa agrícola chileno, que incluso la Fundación Rockefeller trajo especialistas de varios lugares del mundo para construirla, desde comprar el predio, comprar el fundo, como se le llama en Chile a los predios agrícolas, comprar el fundo, construir toda la estación experimental con toda su infraestructura, con todas sus casas, con todos sus galpones, podríamos decir, y también otras estaciones experimentales de universidades públicas y privadas, como insistía recién. Pero a mí lo que más me llamó la atención era el largo programa de becas que tuvo para las ciencias agrícolas chilenas. Por ahí yo había comenzado la investigación. Yo me di cuenta que haciendo todo un análisis prosopográfico de los becarios de la Rockefeller, me di cuenta que la disciplina que más cantidad de becas había recibido eran las ciencias agrícolas. Entonces superaban incluso a las ciencias biológicas, que como saben, ha sido todo un área de inversión muy importante de la Fundación Rockefeller. Entonces dije, acá ha existido algo muy importante, muy, muy importante, que no se puede reducir solamente al programa agrícola chileno, sino que esa modernización de las disciplinas agrícolas y de la medicina veterinaria era mucho más amplio que este programa agrícola, mucho más amplio en términos temporales, ya que la primera beca se otorga en 1942 y viaja en 1943 el primer becario de la Rockefeller, que ya vamos a hablar un poco de este becario. Y ahí me empezaron a aparecer otras relaciones con otras agencias filantrópicas, con la Ford, con la Guggenheim, individuos y expertos agrícolas que lo que hacían era obtener una serie de recursos de estas fundaciones filantrópicas y terminar de alguna forma relacionado con este programa agrícola chileno. Ya vamos a ver un poco a partir de algunas trayectorias que he querido mostrarles. Tuve que seleccionar 2 trayectorias, ya que los becarios del programa de la Fundación Rockefeller del programa de becas de la Fundación Rockefeller fueron 96, y como saben, tenía que sintetizar un poco alguna de estas trayectorias. Pero también me interesaba ver un poco la génesis de la modernización. Como historiador, me interesaba ver
cuál había sido el proceso histórico, las interrelaciones, hacer una especie de microhistoria de cómo había llegado la Rockefeller a interesarse en Chile, y había empezado a destinar fondos filantrópicos en forma de becas, de subsidios, porque en algún momento me acuerdo que algún historiador del programa agrícola mexicano había hecho esta historia de cómo el vicepresidente norteamericano Wallace se había conectado con el presidente mexicano, y por intermedio de Warren Weaver de la Fundación Rockefeller habían comenzado este proyecto mexicano. Y bueno, a mí me interesaba hacer lo mismo, es decir, buscar un poco esas relaciones que comenzaron este proyecto. Entonces lo que ahí me comencé a ver es que había existido un entramado de relaciones que se conformó mediante la articulación de 5 grandes actores, podríamos decir, o de varios actores. En primer lugar, Manuel Elgueta Guerín, que es un experto de Estado, que también vamos a ver rápidamente un poco la trayectoria, que se conecta en la Universidad de Cornell con Herbert Kendall Hayes, que es el gran fitogenetista norteamericano, que varias semillas tienen su nombre y que ha hecho un desarrollo en la Universidad de Montana muy grande sobre la fitogenética, la década del 20 y el 30, y que había ido a pasar una estancia de investigación a la Universidad de Cornell, y ahí se conocen con Manuel Elgueta Guerín, y comienza una serie de diplomacia personal y de relación académica y científica que mantienen durante varios años. Pero también las becas de la Fundación Guggenheim a principios de 1930. ¿Por qué? Porque Manuel Elgueta Guerín se traslada a la Universidad de Berkeley primero con una de estas becas. Es el primer becario, este experto, es el primer becario de la Guggenheim en Chile. 1933 le otorgan la primera beca, y se dirige a Estados Unidos, y ahí es cuando entra en contacto con Hayes, y ahí establecen una larga relación que va a terminar confluyendo, podríamos decir, o cristalizando en lo que serían las acciones diplomáticas de Nelson Rockefeller al frente de la Oficina de Asuntos Interamericanos. ¿Por qué? Porque una vez que establecen esta amistad, estos dos expertos agrícolas, Manuel Elgueta se entera que había dinero de la Oficina de Asuntos Interamericanos para llevar expertos a otros lugares del mundo, y se pone en contacto por medio de la Embajada chilena en los Estados Unidos, y consigue que la Oficina de Asuntos Interamericanos, al frente de la cual estaba Nelson Rockefeller, envíe a su amigo a dictar un curso de posgrado en genética para un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica de Chile, que estaban muy interesados en la genética. Hay que recordar que en la década del 40, en el 30 del 40, la Universidad de Chile dictaba una carrera en ingeniería agronómica, y la Universidad Católica de Chile también, pero no tenían ninguna especie de posgrado ni de especialización en ningún área. Eran carreras muy generalistas, podríamos decir, y no tenían una especie de especialización en forma de maestría o de doctorado. Entonces estaban muy interesados en la llegada de este experto norteamericano, que se produce en 1941. Entonces, a partir de 1941, ya comienza un interés de la Fundación Rockefeller. ¿Por qué? Porque Hayes y Elgueta se ponen en contacto con Warren Weaver de la Fundación Rockefeller, del área de ciencias naturales de la Fundación Rockefeller, y lo que hacen es comenzar las tratativas para comenzar a pensar un proyecto de desarrollo agrícola en Chile. Y acá comienzan, en primer lugar, bien de manera ordenada, como lo hacía la Fundación Rockefeller, a empezar a pensar de formar expertos, ya no con un curso de unos pocos meses que había dictado Hayes, sino a partir de estudios de maestría y de doctorado en Estados Unidos y en universidades prestigiosas de los Estados Unidos. Es así que en 1943 es cuando ya el primer becario,
los dos primeros becarios de las ciencias agrícolas se trasladan a Estados Unidos ya para empezar sus estudios de maestría. Y bueno, yo quería comentarle un poco de las trayectorias. Como les dije, Manuel Elgueta Guerín es, podríamos decir, yo lo he podido estudiar bien, y además, como un beneficio para los historiadores, dejó un libro de memorias muy interesante que se llama Memorias de una vida, y ahí se puede reconstruir toda su trayectoria. Él comienza como un experto en una estación experimental agrícola, en una institución privada que es la Sociedad Nacional de Agricultura, que pertenece a los grandes terratenientes, una sociedad una sociedad gremial que reúne a los grandes productores de Chile, y comienza ahí su trabajo como experto en la estación experimental o como ingeniero agrícola, y es ahí donde toma contacto con los agentes con los oficiales de la Fundación Guggenheim para aplicar una beca. Y ahí es cuando obtiene esta beca, entra en contacto con Hayes, y ahí establecen su relación científica y académica. Ya a su regreso en 1933, sigue desempeñándose un tiempo en la Sociedad Nacional de Agricultura, pero la estación experimental entra en crisis debido a la crisis de los años 30, una crisis de financiamiento. Y a principios de la década del 40, cuando llega Pedro Aguirre Cerda, un presidente muy importante, mediante un frente político de centro izquierda y de izquierda, podríamos decir, Pedro Aguirre Cerda era un político destacado del Partido Radical de Chile, y era uno de los grandes amigos del padre de Elgueta. Entonces, ahí, conociendo toda la formación de Elgueta, y por medio del Ministerio de Agricultura, es cuando le ofrecen a Elgueta ya desempeñarse al frente de un departamento de genética y fitotecnia del Ministerio de Agricultura. Y esto le cuesta mucho a Elgueta porque él nunca se había querido desempeñar en el servicio público, en el ámbito del Estado, porque se pagaban muy malos sueldos, había muchas cuestiones burocráticas, y él prefería trabajar en el ámbito privado, pero como estaba en gran crisis el ámbito privado, acepta pasar al frente de este departamento de genética y fitotecnia, y empieza a conformar un grupo de especialistas y de expertos también, de incipientes expertos, podríamos decir, en áreas muy, muy destacadas para el Estado, con mucha importancia para el Estado, como es el caso de la agricultura. Y bueno, es cuando, esto estamos hablando de 1941, es ahí cuando logra establecer relaciones con la oficina de Nelson Rockefeller, y lograr que el experto norteamericano Herbert Hayes llegue a Chile y logre formar a un grupo de entre 10 y 12 ingenieros agrónomos que van a pasar a desempeñarse al Departamento de Genética y Fitotecnia. Y una de estas personas, uno de los más destacados, podríamos decir, expertos agrícolas, formado en el ámbito de la Fundación Rockefeller, y a quien la Fundación Rockefeller consideraba el hombre de la Revolución Verde en Chile, y uno de los expertos más importantes, que realizó toda su carrera en el ámbito del Estado, porque Elgueta tuvo una trayectoria un poco más diversa, podríamos decir, mucho más transnacional. Pasó del Departamento de Genética y Fitotecnia Elgueta a desempeñarse en el ámbito del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas en San José de Costa Rica, y después ya siguió con cargos bastante importantes en organismos internacionales, en el mismo CIMID, en el Centro Internacional de Investigaciones del Maíz y el Trigo, y ya siguió una carrera mucho más transnacional, no ligada tanto al Estado. En cambio, el otro experto, formado en el ámbito formado como discípulo, podríamos decir, de Manuel Elgueta, es René Cortázar Sargarminaga.
René Cortázar es, como les decía, el hombre reconocido por la misma fundación, por la misma fundación Rockefeller en los archivos, es el hombre de la Revolución Verde en Chile. Y no solamente por esto, porque en realidad fue elegido el primer becario de la Fundación Rockefeller para ir a hacer estudios en la Universidad de Montana, primero estudios de maestría, después logra una segunda beca para ir a hacer estudios de doctorado, y después logra un tercer subsidio de la Fundación Rockefeller para ir a estudiar todos los suelos en Estados Unidos, porque, porque era la persona elegida para desarrollar el programa al frente del trigo, y iba la persona que se va a desempeñar al frente de todo lo que es el ámbito de la, disculpen, de la genética vegetal del programa agrícola chileno. Como les decía, es el hombre de confianza de la Fundación Rockefeller en Chile, y siempre se dedicó al ámbito del Estado, es decir, primero al interior del Departamento de Genética y Fitotecnia, después ya a cargo del programa agrícola chileno, y después ya cuando se crea una institución muy importante que sigue hasta la actualidad, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, ya se encarga de todas las investigaciones en diversos vegetales y hace toda su carrera en el ámbito estatal y universitario, podríamos decir. Por eso lo considero un experto de Estado, con las características sociales, académicas y simbólicas que esto tenía, ¿cierto? Ese es la persona, pero como les decía, hay un montón de becarios más. Digo becarios porque hay solamente una sola mujer en este gran programa. Hay solamente una sola mujer de entre los 96, y fueron en su mayoría hombres los que aplicaron a estas becas de la Fundación Rockefeller. Pero bueno, algunas conclusiones que me dio para compartir con ustedes es que a partir de esta investigación que vengo desarrollando hace unos años, es que, bueno, pude constatar que sí, que existía una red de programas agrícolas, si bien fue a escala global, como fue la Green Revolution, tuvo diferentes nodos, pero Chile fue un nodo muy importante de este entramado, podríamos decir. Y otro de los aspectos que me llamó la atención fue la diversidad de flujos de circulación de conocimientos entre todos estos nodos, pero también de técnicas y de semillas. Es decir, a mí los documentos me mostraban que muchos de estos becarios, y principalmente René Cortázar, eran vectores, podríamos decir, en la circulación de técnicas de conocimiento, pero también de semillas. Muchas de las variedades que se usaban en Chile y de las variedades que después terminaron en hibridaciones creadas en Chile, fueron traídas en las diferentes visitas que hizo Estados Unidos, a Chile, a Colombia, a Centroamérica, y que a partir de esas semillas que traía empezaban, disculpen, la modificación en Chile con las características de suelo y de clima que tenía Chile. Otro aspecto importante también que pude constatar es que existía una circulación transnacional de expertos agrícolas. Es decir, a partir de la formación de la beca de la Fundación Rockefeller, se trasladaban a estudiar principalmente a universidades de Estados Unidos, donde habían fitogenetistas e ingenieros agrónomos muy destacados, pero también me mostraron los documentos que pasaban por México a formarse, por México, también pasaban en el caso del maíz, del trigo, pero también pasaban en el caso de los estudios de la papa, que fueron también estudios que se iban desarrollando al interior de la Estación Experimental Agrícola, pero no estaban en el marco del programa agrícola chileno. Y también en el caso de Colombia. Hay muchos casos que van a estudiar Estados Unidos, pero pasan una estadía larga en Colombia, como en el caso del maíz,
y de la papa y de otros vegetales también. Entonces eso me hablaba de una circulación transnacional. Y otro caso que, ya para cerrar, otra de las constataciones, es que yo pude ver que existía una importante confluencia de objetivos entre el Estado chileno para desarrollar un área que había estado muy abandonada durante las primeras décadas del siglo XX, como era la agricultura. Tenía un importante interés en la agricultura, el Estado chileno, a partir de la década del 30, porque la crisis económica y el crack de la bolsa había afectado mucho el precio de los productos agrícolas, habían caído mucho, el precio de la producción agrícola, había generado grandes procesos de inflación, y toda mejora que se hiciera en el ámbito de la agricultura podía generar muchos más beneficios sociales, alimentarios, económicos, y también a partir de la década del 40 ya fue visto como un elemento estratégico la agricultura, es decir, el hambre podía llegar a generar, después de la Segunda Guerra Mundial, ya podía generar procesos conflictivos en términos políticos. Entonces, una forma de frenar esos procesos, de volverlos menos contingentes, podríamos decir, era mejorar el ámbito agrícola. Y bueno, esta confluencia entre el Estado chileno se dio a partir de dinámicas transnacionales con diversos actores que tenían intereses geopolíticos, pero también intereses que eran específicamente científicos. Yo trato de no resolver o de no explicar todo el interés de las fundaciones filantrópicas norteamericanas a partir de interpretaciones de tipo geopolítico. Si bien la explicación geopolítica es una de las más importantes para mí, y la expansión de las fundaciones filantrópicas está muy relacionada con eso, no se pueden reducir todas estas dinámicas transnacionales de diversos actores como los organismos internacionales, las fundaciones filantrópicas y las agencias supraestatales a cuestiones que sean meramente geopolíticas o en relación a determinadas coyunturas bélicas. Es decir, también tienen dinámicas específicas estas instituciones, tienen intereses que son específicos y que a veces no están en confluencia con intereses geopolíticos de Estados Unidos, o no es que entran en contradicción, pero no van en la línea de las mismas confluencias. Eso son algunas de las constataciones que he podido mostrarle, y bueno, que quería compartir con ustedes. Espero que no me haya pasado del tiempo, creo que he andado bien con el tiempo, así que bueno, espero que esto despierte una serie de intereses, de interrogantes por parte de las personas y de las mujeres y hombres que nos están escuchando. Así que bueno, muchísimas gracias, estoy disponible para cualquier tipo de respuesta. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Voy a darle la palabra a Nicolás Cubi y después vamos a tener tiempo para una serie de preguntas. Si las personas que nos acompañan pueden utilizar el chat para ir dejando las interrogantes. Bueno, voy a hacer una breve presentación de Nicolás Cubi. Nicolás es profesor investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en su sede de Quito, Ecuador. Nicolás estudió biología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en comunicación científica por la Universidad Pompeu Fabra y una maestría y un doctorado en historia de las ciencias por la Universidad Autónoma de Barcelona. Nicolás es presidente de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, la SOLCHA, por tanto es nuestro presidente, y sus temas, sus investigaciones giran en torno a la ecología política, la ética ambiental, la ecología urbana y la historia de la ciencia. Muchas gracias, Nicolás, también por aceptar la presentación, a realizar los comentarios, y te cedo la palabra. Bien, hola, buenas tardes. Un saludo cordial, Pedro. Gracias por la presentación, y también Diana Méndez, gracias por la invitación a participar en este seminario sobre la
revolución verde en América Latina. También gracias a Fernando Quesada por su exposición. Yo, a diferencia de la mayoría del público, tuve además la suerte de poder leer unos preliminares de cómo está avanzando su trabajo. Y bueno, lo que voy a hacer en unos 10 minutos es tratar de situar algunos temas que llamaron mi atención y dejar algunas inquietudes adicionales para el expositor. Bueno, primero contar desde dónde llego yo a la Revolución Verde. También llego de rebote cuando estuve investigando científicos, sobre todo en el Ecuador y en los Andes, y bueno, tratando de ver cómo ellos fueron desarrollando sus ideas conservacionistas, y resultó que muchos de esos científicos conservacionistas, la década del 30, del 40, habían tenido relaciones con los Estados Unidos, es decir, habían construido, digamos, viajes, habían tenido becas, habían trabajado para esas instituciones, y me di cuenta que muchos de ellos habían colaborado con instituciones estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, en el marco del auge del panamericanismo, pues había intentado mejorar sus relaciones con sus vecinos del sur. Y allí fue que también llegué a la Revolución Verde y a este fomento de una forma de producir biomasa a gran escala mediante la mecanización, el uso de combustibles fósiles, semillas mejoradas, subsidios, por supuesto, en fin, creación de instituciones científicas y lo que yo llamo agrobraceros, que es más o menos la interpretación que yo daría a algunos de los personajes que nos ha mostrado Fernando Quesada en su exposición, que son estos personajes que digamos, se suman a una iniciativa científica productiva que no necesariamente nace desde el lugar, sino que se construye desde estas ideas. Algunas de las pistas las ha dado Fernando, ¿no? La idea del control geopolítico, la idea de erradicar el hambre como como una potencial fuente de conflicto, pero también la colocación de subsidios, de tecnologías, de préstamos, de técnicos y, por supuesto, la influencia geopolítica. Entonces, un poco yo llegué a la Revolución Verde allí y también llegué sobre todo en la época de la década de 1940, ¿no? Y encontré muchas de las cuestiones que nos han sido explicadas, este entramado complejo de instituciones, ¿no? que incluye las instituciones filantrópicas, pero que también hay muchísimas instituciones del Estado estadounidense, ¿no? Además, universidades privadas, institutos de investigación, compañías privadas como United Fruit Company, por ejemplo, científicos que también tienen sus propios intereses dentro de esta complejidad. Y bueno, por supuesto, los estados latinoamericanos y también los asiáticos y también los ibéricos que recibieron la Revolución Verde un poquito después, que tienen sus intereses también de esta forma de hacer commodities, productos de exportación para insertarse en lo que era esta nueva modernidad de la posguerra. Entonces, me gustó mucho ver, por ejemplo, no conocí el caso chileno, me gustó mucho ver cómo estos patrones y procesos de creación de estaciones agrícolas experimentales, de traída de expertos estadounidenses para que fomenten ciertas líneas de investigación, genética, pastos, ciertos cultivos. Ellos hicieron un inventario fantástico durante la Segunda Guerra Mundial de todas las posibilidades de cada país, minerales, pesca, cría de animales, por supuesto, vegetales, y fueron trayendo especialistas a cada lugar para fomentar lo que les parecía que era adecuado en cada sitio, ¿no? Y también siempre con cierto nivel de negociación, por supuesto, con los estados locales, con los estados-nación, pues, con cada estado y con estos otros actores. De repente estaba la oficina de la Fundación Rockefeller, pero también estaba la organización de la oficina del coordinador de asuntos interamericanos, y por ahí estaba Wallace, y por allí estaban las universidades y los técnicos, Burlag, etc.
Entonces, es interesante ver cómo ese patrón y proceso se repite también en el caso chileno, ¿no? O sea, más o menos fines de los 30, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, es que se consolidan estos tipos de relaciones y también cómo se van transformando, ¿no? De un primer intento de los expertos de citar programas, de decir, no, tenemos que trabajar con la gente y luego hacer extensión agrícola y formar a los extensionistas. Eso es parte del gran paquete de la Revolución Verde, ¿no? Y algunos de los actores que nos mostró Fernando Quesada, bueno, encajan muy bien en ese patrón que se repitió en todos los países de América Latina y qué es lo que ha llevado a Wilson Picado, que es un colega también de la Solcha, profesor en Costa Rica, y Daniel Anero en España, a hablar de estas instituciones clonales, ¿no? Es decir, básicamente se creaba un modelo, se creaba una forma de intervención y luego se las iba clonando en cada país, e inclusive en diferentes regiones, siempre con algún nivel de negociación. Entonces, las primeras 6 estaciones experimentales agrícolas se crearon las primeras 4 se crearon en Ecuador, en Colombia, en El Salvador, y ya no recuerdo exactamente dónde era la otra, con convenios que eran clones, o sea, se hacía el mismo, pero se negociaba bilateralmente con cada país, pero se les daba el mismo convenio. La extracción de cinchona igual, y los países a veces resistían más, a veces menos. En Colombia no querían, porque querían que no que se cree una nueva estación, sino que se haga, que se fortalezcan las ya existentes. Y se van generando estos procesos y muchas instituciones que todavía existen hasta ahora, como la estación agrícola que nos comentaba Fernando, sucede lo mismo, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? La gran estación agrícola creada en la década del 40 es todavía una de las importantes en la costa para estudios de cacao, banano, etcétera, con los commodities que era importante producir aquí a nivel local. Creo que algo así como una nota muy de historiador, voy a decir, se habla mucho ahora del giro global en la historia, ¿no? De la historia global conectada, de esta mirada transnacional, y como bien muestra la exposición y el texto que pude leer de Fernando, en realidad las personas que hemos estado trabajando en Revolución Verde, no solo hace 10 años, sino hace 20 años, siempre hemos estado haciendo historia global y conectada y transnacional, porque es imposible no ver esas relaciones alrededor de este tema de circulación de semillas, de maquinarias, de préstamos, de técnicos, que eso paraban en Guatemala, luego se iban a Nicaragua, luego iban a Colombia, luego a Ecuador, luego terminaban implementando algo en Brasil, cogían la semilla de caucho en Brasil y la llevaban a una estación agrícola de México, o se la llevaban a Maryland y luego la traían de vuelta. Es decir, esa conexión se ve muy claramente en la narrativa de la Revolución Verde, y este trabajo ratifica esa conexión. Bien, entonces eso como un comentario general de algunas cuestiones que llamaron muchísimo mi atención. Siempre estoy buscando los que yo llamo agrobraceros, estos personajes locales que se adscriben con mucha facilidad a estos programas de investigación, o a los que les llegan las becas. Ahí también tal vez comienzo con mi primera pregunta para Fernando, mi primera inquietud. Normalmente cuando hacemos estas narrativas, dependemos de las fuentes, ¿no? Y dependemos de lo que cuenta la historia oficial del Estado, por un lado, por otro lado, la historia oficial de la Fundación Rockefeller, pero mucho del giro en la historia de la ciencia también está orientado a buscar esos saberes locales, esos actores locales, esos protagonistas que están en el campo, que no son esas élites que suelen ser las que recibieron las becas. Normalmente quienes accedían a las becas, había como un par de mecanismos, a veces los pedían directamente, a veces el Estado, pero sabemos que había también, digamos, ciertas personas que accedían mucho mejor a los palacios de gobiernos y a los ministerios. Pero ¿dónde están esos campesinos, ¿no? ¿Qué hicieron esas personas que estuvieron en el campo, que sembraron el maíz, que recibían las semillas?
lo que vemos en la narrativa de la Revolución Verde es que en algunos casos hay resistencias. Hay gente que dice, no, yo no quiero monocultivo, no quiero semilla mejorada, quiero mis frutales. No me cambien mi variedad agrícola ancestral. No quiero tener que comprar tractores, qué sé yo, los sistemas de riego, etcétera. Que todo ese paquete, ¿no? Para producir biomasa. Entonces, te quería preguntar si en los archivos que revisaste de la Fundación Rockefeller o del Estado, ¿no? Aparecen esos actores, ¿no? ¿Cómo aparecen esos protagonistas, esos, vamos a llamarlos campesinos, campesinas, que están allí? Y si aparecen en lo que se ha visto en Perú, ¿no? Un poco en México también, hasta donde yo conozco. Es que, bueno, hay trayectorias diferentes, ¿no? Hay personas que acogen, abrazan ese paradigma de la Revolución Verde, se emocionan, otras lo rechazan del todo, otras, digamos, trabaja Zimmerer, ¿no? Una parte de sus terrenos lo dedican al paquete tecnológico, otra la siguen dedicando a la chacra o a la milpa, ¿no? Y hay esas tensiones, ya no solo entre el interés del Estado, el interés de los agrobraceros o técnicos, el interés de los expertos y toda esta playa de instituciones y actores, sino también de estos otros que son los que finalmente están todo el día trabajando en el campo. Entonces, esa es como mi primera inquietud, ¿no? En torno a esos actores, si aparecen en este archivo, si aparecen en los archivos, y si no, pues, ¿cómo podríamos rastrearlos? La otra cuestión que me llamó la atención y que apareció muy al final de la presentación y muy por encima, entonces quisiera saber si puedes ampliar eso también, es sobre las hibridaciones creadas en Chile. También se mencionó como que ahí hubo en algún momento, quisiera entender cómo se dio ese proceso ya de innovación local, que representaría una apropiación mucho más completa del paquete de la Revolución Verde. Ya sería, bueno, no tanta dependencia de la tecnología, ya somos capaces de generar nuestra propia variedad adecuada a nuestros microclimas y a las tecnologías y a la topografía andina, que no siempre es fácil, a la estacionalidad, etcétera. Entonces, si nos puedes ampliar un poco sobre esas, también cómo ocurrieron esos procesos de innovación que en más de un sentido acabarían con mi propuesta de los agrobraceros, ¿no? Porque ya serían personas que no trabajan tanto en función de ese interés de importación y de generar esta división internacional, geopolítica, en la que se mandan commodities, se importa tecnología. Quiero entender cómo se dio, ¿no? Cómo se dieron esas innovaciones y cuáles fueron los actores, los protagonistas. Y bueno, una cuestión más, ya creo que ya estoy con el tiempo, sí, un apunte al margen, ¿no? Lo que hemos visto en algunos sitios, y también lo ve Raj Patel en su abordaje de la larga Revolución Verde, ¿no? Es decir, porque hay una narrativa que nos da cuenta de una Revolución Verde que va hasta como los 80, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Y dice, bueno, hasta ahí fue, ¿no? Y lo que dice Raj Patel es que las cuestiones estructurales de esta Revolución Verde, en términos de trabajo, de capital, de movimiento, de material genético, etcétera, etcétera, se mantienen, ¿no? O se mantuvieron durante un periodo de larga duración. Entonces, mi pregunta es si para el caso chileno, que es el que se ha estudiado con más detalle, si encaja o no encaja, ¿no? Esta interpretación que hace Patel, no de una revolución verde, sino de una larga revolución verde, de un proceso de larga duración que, al menos desde mi perspectiva, aquí en lugares como los Andes tropicales continúa, ¿no? Esa formación de técnicos dependientes de tecnología, poco innovadores, importación de semillas. Quizás el caso más brutal de esto es los transgénicos de la soja, ¿no? Te dan una semilla que no se puede reproducir, te dan el químico para la semilla, te dan, bueno, todo, ¿no? Y no hay mucho que hacer, y es un monocultivo también, y es para producción de biomasa, y es para exportación, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si para el caso chileno también
cómo funciona, si se ve a priori, si funciona o no esta propuesta de pensar en una larga revolución verde. Bien, hasta ahí. Muchas gracias nuevamente por la exposición y por Bueno, gracias, invitarme a Nicolás. participar. Muchísimas gracias por tus comentarios y por tus interrogantes, que son muy interesantes. Adelante, Fernando, sí. Sí, muchísimas gracias, Nicolás, por tus comentarios. ¿Se escucha? ¿Sí? Por tus Sí, te escuchamos. comentarios y bueno, por tus interrogantes, que bueno, vamos a tratar de charlar un poco ahora, porque sí, son temas que también se relaciona mucho con la narrativa, las narrativas que habla Wilson Picado, que en el caso de Chile, que yo comencé hablando esto y refiriendo esto, en el caso de Chile básicamente la narrativa no existía de lo que era la revolución verde, y eso es lo que a mí me llamaba la atención. Incluso el programa se cierra cuando se le da nombre en 1968 a lo que era la Revolución Verde. En 1968 es el año que este, funcionario internacional de Estados Unidos, ahora ya no recuerdo el nombre, creo que era Gobb o algo así, la menciona como una revolución verde, todas las mejores agrícolas, y a mí me llamó la atención decir, ¿por qué el mismo año que cierra el programa en Chile, aparece el nombre? No sé si tenía mucho que ver, pero no había una narrativa como en el caso de México, que hay toda una serie de estudios, decir, bueno, el gran iniciador de la Revolución Verde. En Chile es como que no está. Incluso a mí al principio me costaba definirlo como la Green Revolution, porque o el nodo chileno de la Revolución Verde, porque me parecía hasta forzar una interpretación. Pero bueno, hablando con otros especialistas, dije, no, esto es la Revolución Verde, es decir, fueron los primeros momentos de la Revolución Verde. Pero lo que yo tengo una idea, básicamente una conjetura, podríamos decir, que es algo totalmente conjetural, es que en el caso de Chile, la narrativa fuerte de la agricultura es la reforma agraria. Es decir, incluso la reforma agraria que comienza en 1958, eh, con un gobierno conservador de derecha, como era el gobierno de Jorge Alessandri, y, y continúa después con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y después con lo que sería una revolución, una reforma agraria mucho más importante o mucho más radical, podríamos decir, que es la de Allende. Y todo esto termina como opacando para mí todo lo que había sido esta modernización agrícola. Es decir, es como que la sacó de la agenda la modernización agrícola. Incluso la estrategia, que eso yo no te lo envié, Nicolás, pero lo tengo en otro, que ahí podrías ver algunas cuestiones, en otro artículo de un libro que se llama Desidia Estatal y Modernización Agrícola en Chile. Es que ahí pongo el ejemplo de la estación experimental, de cómo era un proyecto clonal, como dice Wilson. Era un modelo que traían, que incluso los oficiales de la Rockefeller recomendaban hasta dónde comprar el fondo y qué fondo no debían comprar del ministerio. El proyecto lo tengo, el proyecto viene, un proyecto y dice, mire, ustedes tienen que básicamente hacer esta construcción en este proyecto, que era un fondo que tenía un montón de problemas sociales, porque había muchas personas indigentes viviendo ahí y tenían que sacarlo, y decían, bueno, este lugar hay que sacar a toda esta gente. A los expertos los trajeron, uno venía de la India, directamente de la India, del proyecto de la India, y a otros, si mal no recuerdo, lo trajeron de Centroamérica, de Centroamérica o de México, dos recomendadores, dos expertos en la construcción, y bueno, ahí estaba eso. Pero en ese artículo está eso que yo te menciono. Pero en el caso de la reforma agraria, es muy claro cómo en un momento la reforma agraria, y en el caso chileno, comienza a ocupar tanto la agenda del Estado y el Ministerio de Agricultura, a ocupar y a sobreocupar, podríamos decir esto, que ahí comienzan a ver los oficiales de la Rockefeller y todo este grupo de ex becarios y de expertos agrícolas dedicados a la investigación agrícola,
de crear una institución totalmente autónoma que pueda salir de los vaivenes políticos y coyunturales que tenía esto. Y ahí es cuando empieza la idea de crear una institución como el Instituto de Investigaciones Agrarias para que sea un organismo autónomo del Estado, que sea incluso se crea como una corporación privada del Estado. Un estatuto muy raro que yo creo que nunca lo había visto, que una corporación estatal privada. Así es el elemento jurídico para salir de el problema de la reforma agraria. Entonces la conjetura que tengo es que no se le prestó tanta atención después del 68, si bien siguió muchos proyectos en camino en otras instituciones, en el Instituto en el Instituto de Investigaciones Agrícolas de Chile, no se le dio una adjetivación tan fuerte como decir, bueno, esto es el nodo chileno de la Green Revolution. Eso es una cuestión de interpretación básicamente mía. Pero Nicolás Bomay ha estado, me interesó mucho el concepto tuyo de agrobraceros. Y sí, bueno, acá son muchos, es decir, el hombre de la Green Revolution lo dicen, el hombre de la investigación agrícola en Chile, lo dice la Rockefeller, es René Cortázar, es un experto agrícola, un ingeniero agrónomo y un fitogenetista muy importante, que desarrolló casi toda su carrera en relación con los Estados Unidos, pero vos me habías preguntado por el tema de los campesinos. O sea, es que me interesó, yo te soy sincero, Nicolás, a mí siempre me han interesado mucho las cuestiones de los expertos y las élites. Nunca me he dedicado mucho a los, para usar un término granciano, a los subalternos, podríamos decir, a los campesinos. Si bien tengo que leer, pero en algún momento dije, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Porque a mí me han aparecido muchos documentos de que los grandes tenedores de tierra, los grandes agricultores, estaban muy interesados en la investigación agrícola, pero muy interesados. Porque, bueno, tenían las herramientas como para invertir, los capitales como para invertir en modernización, como para comprar las semillas, como para invertir. Yo puse el ejemplo de que la primera estación experimental que hace investigación fitogenética y de genética vegetal es una institución privada de la Sociedad Nacional de Agricultura, que ahí es donde se empieza a desarrollar el GETA. Y ellos están muy interesados en esto, pero después pasan al Estado. Pero a mí me llama la atención de cuándo esto pasa al Estado, estas investigaciones. Cuando comienza a funcionar seriamente el Ministerio de Agricultura, que es también un proyecto muy desarrollado, muy interesado por la Sociedad Nacional Agrícola. Es como decir, bueno, le vamos a pasar toda la cuestión burocrática al Estado para nosotros dejar de invertir como estábamos invirtiendo en esto y que sea una función del Estado, que sea una función del Estado la investigación agrícola. Esto se da en 1930, el Ministerio de Agricultura se crea en 1924, pero durante 4 o 5 años, 5 o 6 años no funciona básicamente, y en 1930 ya se crea seriamente como un organismo ministerial, y es cuando la Sociedad Nacional de Agricultura ya entra en crisis y pasa al Estado toda la investigación. Siguen desarrollando muy poca investigación agrícola. Pero a mí me llamaba la atención en los documentos cómo estos medianos, pequeños, medianos y grandes agricultores están muy interesados en las semillas, los que tienen básicamente capital para invertir. Pero te soy sincero, no te puedo decir si el interés de los campesinos existe en esta modernización. No he visto esos documentos, no he podido acceder, pero también te podría decir como conjeturalmente de que las lógicas de producción son muy diferentes, muy diferentes. Chile hasta la década del 60 tuvo una distribución de la tierra muy mala, muy desigual fue la distribución de la tierra, y todo esto, este modelo de la Green Revolution le puede haber servido más al mediano
agricultor y al gran agricultor, y a los pequeños que tenían la posibilidad de endeudarse y de adquirir algunos de estos elementos modernos y tecnológicos como tractor, como irrigación, como sistemas de irrigación más modernos. En eso no te puedo aportar mucho. Lo que sí te puedo aportar un poco más es que la hibridación. Las dos primeras hibridaciones, la primera hibridación del maíz se debe a las investigaciones de René Cortázar. Como te decía, René Cortázar pasó mucho tiempo en los Estados Unidos, había estado estudiando mucho los suelos en varias estaciones experimentales, incluso un subsidio a la Rockefeller se lo pagó para que pase 5 o 6 meses recorriendo estaciones experimentales con diversos suelos y diversos climas, que eso logró llegar a Chile, y como ustedes saben, Chile tiene, al ser un país muy angosto, pero muy extenso, muy largo, tiene diferentes climas y diferentes suelos. Y entre ellos también fueron las estaciones agrícolas, se distribuyeron a lo largo de todo el país, las estaciones agrícolas desde el norte hasta el sur, con los diferentes problemas que tenían los trigos. En eso fue muy avanzado Cortázar, no digo original, porque la idea de la originalidad en la ciencia está muy discutida, pero fue muy vivaz en aplicar diferentes variedades de semilla, que muchas de estas ideas las traía de Estados Unidos. Y a él se deben las primeras hibridaciones, en el caso chileno, que funcionaron durante varios años. Se pusieron, yo tengo documentos, de la verdad que tendría que escribir de eso, pero necesitaría, creo que un poco más de formación en el caso de la genética vegetal. Tengo una formación muy autodidacta, podríamos decir, en eso, que lo tuve que conformar a partir de los estudios de este tema, de decir, bueno, cómo lograron la hibridación. Lo que sí te puedo decir es que mucha de la hibridación, porque lo pude ver en los documentos de esta primera hibridación que data de finales primera hibridación de una variedad completamente hecha en Chile, es a principios de los años 50. Y después, bueno, ya se pone en venta, esto ya se pone en venta, el Ministerio de Agricultura ha tenido toda una forma de vender y de comercializar estas semillas. Esos documentos los he accedido, los he podido ver, y lo otro que he podido ver, que no los mencioné, solamente dije del caso del maíz, a principios de la década del 60, entre finales del 50 y principios de la década del 60, es cuando entra al mercado una variedad híbrida de maíz por un experto formado en el ámbito de la Rockefeller, pero que no llegó a ser parte del programa agrícola chileno por una serie de desavenencias con el Estado, básicamente, que es Hernán Gacitúa. Hernán Gacitúa es un experto que tiene una carrera muy paralela a muy similar, fueron compañeros de estudio con René Cortázar, ingresan al Departamento de Genética y Fitotecnia, tienen la beca de la Rockefeller para estudios de maestría y la de doctorado con diferencias de año, con 1 o 2 años, trabajan en la misma institución durante mucho tiempo, pero unos meses antes de conformar el programa agrícola chileno, que ya estaba charlado para conformar también un programa en maíz, que no era un alimento muy usado alimentariamente por la población chilena, sino que más que nada se destinaba a alimentación animal. Chile tiene un gran consumo de harinas derivadas del trigo, es uno de los países, el segundo país después de Francia en el consumo actualmente, en consumo de harinas, del trigo, pero no así del maíz, y menos en esa época. Me puse a ver, bueno, cuestiones alimentarias, pero sí era interés para aumentar la ingesta calórica animal, como se usaba el maíz, pero por desaveniencia con este experto muy formado, es que renuncia al ámbito del Estado, Hernán Gacitúa, por un problema de sueldos, por un problema de desencuentros. Los sueldos eran muy malos en el caso del Estado, tenían que tener 3, 4, incluso 5 trabajos los expertos, se les pagaba muy mal, en todos los informes se quejan.
Y bueno, la trayectoria de él me fue diciendo que, bueno, tenía muchísimos hijos, creo que tenía 9 hijos, si mal no recuerdo, y no le dejar en el Estado y dar clase, y dijo, bueno, me voy, y se va con una beca nuevamente a Estados Unidos, y después es un experto que tiene una trayectoria muy rara, para mí muy llamativa, porque es uno de los expertos que se va a ir con Ralph Singleton, que es el otro fitogenetista, igual que Hayes, que es los que se van a dedicar y él lo llama, este experto norteamericano lo llama, Hernán Gacitúa, para conformar el programa de lo que se llamaba Átomos para la Paz, que es decir, utilizar la cuestión atómica, la investigación atómica, en la modificación de la semilla, que como saben es un programa extremadamente criticado porque usar energía atómica en la modificación de las semillas. Y bueno, la trayectoria de él ya se me termina y se me pierde en 1970 en Suiza, trabajando para una agencia de la Agencia Mundial de Energía Atómica, pero este Hernán Gacitúa es el primero que crea, y lo hace casi de manera con fondos estatales, pero con una estación experimental que tenía él en su casa. Ya es cuando desarrolla esto con todas las investigaciones que venían del Estado a finales de la década del 50 y principio del 60, cuando ella ya ha roto la relación con el Estado. Eso es lo que te puedo comentar. Bueno, en parte el asunto de los campesinos no he podido verlo. No he podido acceder, como te decía. Lo de la hibridación fue muy mencionado en los órganos de publicidad y en los órganos de comunicación de la Sociedad Nacional Agrícola, de los diarios. Eso lo he podido ver cuando salen las nuevas variedades creadas totalmente en Chile, se publicitan, hay toda una campaña de publicidad. Y la tercera, no recuerdo, Nicolás, cuál era, no alcancé a apuntarla. Sí, gracias, Fernando. Era sobre si ves el tema de la larga revolución verde como algo que se podría aplicar también al caso chileno, la idea de Kapil Raj. Bueno, eso creo que se puede ver. Perdón, Raj Patel. De Raj Patel, muy claro eso. También creo que de Vandana Shiva yo había leído el libro hace muchos años. Vandana Shiva creo que había hablado un poco de todo esto, ¿no? De la larga revolución verde o las cuestiones ecológicas, pero de Raj Patel sí recuerdo ese artículo. Sí, yo creo que viendo pero esto también conjetural. A veces yo siempre digo, yo soy historiador porque el presente me es muy complicado y a mí me gusta el pasado, que es totalmente inexorable. Es decir, muchas cosas de las que podemos decir sobre el pasado no vamos a recibir tantas críticas que las que decimos sobre el presente. Pero sí, viendo un poco la agricultura chilena, el desarrollo tecnológico, viviendo en un país que tiene una estructura agraria, bueno, tan criticada, con muchísimos fundamentos, que también fue parte si bien no tuvo ningún desarrollo agrícola, de desarrollo de ningún programa agrícola como el que estamos viendo, el que hemos visto en México, han sido países que podríamos decir, han reconfigurado todos estos beneficios y toda esta modernización agrícola, que primero fue hibridación y después ya fue modificación genética de semillas. Se puede ver en la publicidad actual del Instituto de Investigación Agrícolas Chilena, de toda la publicidad que hacen, cuánto vende semilla, en cuántas semillas saca al mercado, qué beneficios y qué avances tecnológicos han tenido, cómo se puede ver también en empresas privadas. Es decir, las trayectorias que yo he podido ver de estos expertos es que tenían una pata en el Estado, muchos, una pata en el Estado, una pata en agencias filantrópicas y una pata en el sector privado, de muchas empresas que después fueron creciendo, seguramente que han cambiado de dueño, seguramente que han cambiado de razón jurídica y de muchísimas cosas
con el correr del tiempo y desde los 80 en adelante, y de los 90 en Chile, se desempeñaban en empresas que se dedican a la modificación, y primero a la hibridación y después a la modificación genética. Muchos de los últimos becarios de la Rockefeller ya han tenido empresas ellos mismos de venta y de modificación genética de semillas, al haber hecho prosopografía y al haber hecho, bueno, estas grandes bases de datos. Digo, bueno, al googlearlo, decir, bueno, ¿dónde está ahí? Está en un directorio, este experto que se formó, que entró a ser el último becario, por ejemplo, o el de los penúltimos becarios en los 70, a finales de los 60, el último fue en el 70 los últimos becarios. Ya en los 90 ya conformaban directorios de grandes empresas y multinacionales de semilla. Es decir, las trayectorias te van mostrando también esa relación de que todos estos recursos intelectuales, de todas estas ideas, esto que disponía la Universidad Rockefeller, fueron también reapropiados, podríamos decir, por momentos históricos diferentes, por coyunturas diferentes, por grandes procesos neoliberales, es decir, por un montón de cosas creo que podemos verlo, pero esto es totalmente conjetural de verlo a partir de meterme a las trayectorias, a los currículum y decir, claro, si este tipo ha estado formado allá, y es lógico que el Estado, como ustedes saben, no paga tanto como algunas empresas privadas. Y es el ejemplo que les puse. Hernán Gacitúa en un momento dice, no tengo más plata para vivir porque tengo muchos hijos, no puedo seguir viviendo del servicio público en el Estado, tengo que irme a alguna... Y se va a un organismo internacional que debe haber sido un sueldo muchísimo más alto que lo que cobraban en el ámbito del Ministerio de Agricultura en los 50. Gracias, Fernando. No, por favor, gracias a vos, Nicolás. Muchas gracias, Fernando, y desde luego Nicolás por los comentarios vertidos. Vamos a despedir la transmisión en Facebook y vamos a continuar aquí en la plataforma de Zoom. Gracias a las personas que nos acompañaron por Facebook. Ya tenemos aquí algunas preguntas, Fernando. Voy a leerlas. Mira, Fermín Ledesma, quien nos acompaña virtualmente desde Chiapas, te pregunta, ¿quiénes fueron los principales beneficiarios del campo chileno por la Revolución Verde?